Testing. Testing 1, 2, 3. En este programa, tus oídos tienen un asiento reservado. Aquí empieza Mesa de Sonido. Un viaje sonoro desde la primera fila del Teatro CCE Santiago. En cada episodio, este programa de radio inventada rescata los audios en bruto de conversatorios, conciertos y nuestras actividades más emocionantes. Cierra los ojos y prepárate para un viaje auditivo a través de la cultura. Empezamos. Les doy la bienvenida a todas, todos, a esta segunda mesa. Esta segunda mesa fue coordinada por Sebastián Marchán y por quien les habla, Sebastián Valenzuela Valdivia. Se titula Revueltas, Revoluciones y Luchas Sociales. Esta mesa reflexiona sobre los movimientos, agrupaciones y colectividades de las comunidades sexodisidentes que surgieron para visibilizar y defender los derechos a las identidades marginadas debido a su orientación sexual y expresión de género. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, la historia de estos movimientos y colectividades han sido narradas principalmente desde la perspectiva de Estados Unidos y Europa, dejando a América Latina y a otros territorios como meros receptores y replicadores de aquellos levantamientos. A pesar de este relato predominante, es posible observar que, paralelamente o incluso previo a aquellos hitos catalogados como fundantes, se desarrollaron diversos actos en Latinoamérica que contribuyeron a la despenalización de la sodomía, la despatologización de la homosexualidad o la obtención de mejores legislaciones e investigación científica para pacientes de VIH. Teniendo en consideración este trayecto, hoy nos interesa visitar aquellas memorias, analizar sus reverberancias, cuestionar su presente y reflexionar sobre sus posibles futuros. En esta mesa nos acompañan también tres personas. Ernesto Orellana, es trabajador escénico, director, dramaturgo, actor y docente. Nació en 1982 en Madrid tras el exilio de su familia exonerada de la dictadura militar chilena. Egresó de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile y es magíster en estudios de teatro en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es activista de las disidencias sexuales chilenas y director de la compañía Teatro Sur. Su trabajo investiga lo que denomina teatro sexodisidente, cruzado por artes política, disidencia sexual y teoría queer. Ha dirigido las obras de teatro Yeguas Sueltas, Actos impuros, Demasiada libertad sexual, Les convertirá en terroristas, Invasión, La masculinidad no es propiedad de los hombres, Orgiología, Los justos, Ensayo general, Cuerpos para odiar, Inquieto e inútiles, obra por la cual recibe el premio Villanueva del Círculo de Críticos de Arte en Cuba. Sus trabajos se han presentado en Alemania, Brasil, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, España, Argentina y Chile. También nos acompaña Eva Luna Valdivieso, artista, investigadora y directora de Teatro La Crisis. Ha profundizado en variadas y diversas temáticas en sus obras artísticas y en artículos académicos, entre ellas la conformación de la identidad y el patrimonio de los estados nacionales, así también su interés por la conformación y validación de las disidencias detractoras de la heteronorma y el rol que ha desempeñado las mujeres históricamente. También se ha dedicado a la educación en colegios vulnerables a través de talleres y actividades de mediación. Y también nos acompaña Lorenza Quesada Mendoza, que es actriz, performer, activista trans, vocera de Articulación Nacional Salud Trans para Chile. También es integrante de la Mesa de Salud Trans del Ministerio de Salud y de la Mesa Gubernamental LGBTIQA+, del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, destacada por este mismo ministerio junto al CERNAMED y PRODEMU, con el reconocimiento Elena Cafarena Morice 2024 en la categoría Autonomía Física. Participante del equipo Women in Global Health Chile, movimiento mundial de mujeres líderes en salud que trabajan por la igualdad y equidad de género. Dentro de su trabajo artístico destaca la participación en el elenco de Teatro Sur, Yeguas Sueltas, inspirado en la primera protesta homosexual travesti de la que hay registro en Chile. Muchas gracias, lo dejo con los invitados. Bueno, yo les quiero compartir un poquito del proceso de metodología y creación en torno a Yeguas Sueltas y los archivos que la constituyen, ¿no?
más bien como un poco como desglosar, de construir cómo fue el proceso de construcción de este montaje. No sé si algunos la vieron, pero voy a compartir algunas imágenes. Esto yo lo denomino como memorias sexopolíticas inconclusas a 50 años de la primera protesta marica, transmarica registrada en Chile. Digo registrada porque tampoco sabemos si efectivamente hubo previo a esta protesta algunas otras protestas, ¿ya? Está registrada como la primera, y desde ahí también iniciamos esta obra, ¿ya? Es parte de una serie de piezas teatrales que he ido realizando, que se engloban en esta investigación que me gusta llamar teatro sexo disidente, y que tiene razón con indagar en metodologías de construcción escénica que posibiliten estéticas, discursos antinormativos, antinormativos entendiendo una normatividad heterocentrada, heteropatriarcal, en donde el teatro no está exento de naturalizar ciertas prácticas heteronormativas, ¿no? Entonces, el enunciar un teatro sexodisidente quiere decir también entrar en éticas, en estéticas que permiten traducir lo que uno también ha ido desformándose y aprendiendo y desaprendiendo en los activismos de disidencia sexual, y cómo las artes escénicas pueden posibilitar una apertura sensible de las vidas sexodisidentes y de las perspectivas críticas que proponen. Hay unas citas que me gustaría traer. Una de ellas es esta: no existíamos para la sociedad, no existíamos, de la activista trans Marcela Di Monti, una de las mujeres en la que está inspirada Yeguas Sueltas. Se me fue, es participante también, después voy a hablar un poquito de eso. Y hay otra cita, que es una de Pedro Lemebel, que me gusta mucho, que dice: ciertamente que reconstruir la historia de la homosexualidad en Chile significa bucear en el océano oscuro de su clandestinidad. Y de ahí viene esta idea de estas memorias sexopolíticas inconclusas, en tanto hay una historia, ¿no? Una historia oficial que conocemos, que ha ido invisibilizando y olvidando precisamente las memorias sexopolíticas de las diversidades y principalmente de las disidencias sexuales, entendiendo y haciendo la diferencia a las disidencias sexuales como aquellas encarnaciones que tienen una posición crítica con respecto precisamente a la heteronormatividad. No así yo entiendo la diversidad sexual como un paraguas que agrupa todas las sexualidades, incluyendo la heterosexualidad, donde la heterosexualidad sigue siendo en el marco de la diversidad una hegemonía. Entonces es interesante también plantearlo desde ahí, la disidencia sexual. Este proyecto, Yeguas Sueltas, se inscribe precisamente a propósito de las memorias sexopolíticas inconclusas en la conmemoración de los 50 años del golpe, ¿ya? El año pasado, y nosotras, con Teatro Sur, queríamos inaugurar un proyecto teatral que precisamente viniera a interrumpir esta memoria oficial, poniendo sobre el escenario artístico y sobre el escenario de la vida pública aquellas otras memorias que la historia oficial ha excluido o ha, cierto, como invisibilizado y, por qué no decirlo, también rechazado. El proyecto nace a partir de varios archivos, ¿ya? Es un proyecto que se construye en base a una reconstrucción de archivos que quizás ustedes conocen, pero vale la pena volver a traerlos, que son los archivos que la prensa publicó a los días después que sucedió esta protesta, el 22 de abril de 1973. Prensa que provenía de sectores de izquierda y de derecha, ya el diario Puro Chile, el diario El Clarín, la revista Bea, que publicaron titulares como este, ¿no? Como Colipatos piden chichichancho, Los raros quieren casarse, o ostentación de sus desviaciones sexuales hicieron los maracos de la Plaza de Armas. Esas fotos que están ahí son registros de las y les protagonistas de esa protesta, principalmente maricas, travestis, menores de edad que ejercían el trabajo sexual, que vivían en condiciones muy
vulnerables, muy precarias, la mayoría también habitando la Plaza de Armas, principalmente como un lugar de trabajo, como un lugar de refugio, como un lugar de intercambio de afectos, como un lugar también para poder expresar sus identidades sexo-género disidente, excluidos de sus familias biológicas, excluidos del sistema escolar y, por cierto, también muy invisibles ante un proceso revolucionario, a propósito de la mesa que convoca, en pleno gobierno de la Unidad Popular, porque esta protesta, como algunas de ustedes saben, fue en pleno gobierno de la Unidad Popular, el 22 de abril, ¿ya? Entonces, lo que nosotras hicimos en primera instancia fue indagar en estos archivos de prensa, pero también luego también fuimos indagando en archivos visuales, en archivos sonoros. Acá hay otro afiche y esta imagen la traigo a colación como una manera también de resignificar ese archivo, ¿ya? De utilizar ese archivo también para poder reinterpretarlo y proponer otras interrupciones posibles a esos archivos y posibilitar también reconstrucciones ya, o reconstituciones de aquellas escenas que imaginamos y que fueron trabajándose también con la participación principal de las actrices, una de ellas Lola, protagonista, una de las protagonistas de la obra. Ya acá está el elenco, ya Sebastián Ayala, Lola Quesada, Imar Fuertes, Maladrag, Bruna Ramírez, con sus respectivos personajes. Esos nombres de los personajes dan cuenta también de los nombres que nosotros fuimos recogiendo a propósito de lo que fuimos investigando, ¿ya? Y es importante acá señalar, a propósito de estas metodologías que propongo como teatro sexodisidente, que para nosotras era muy importante que una producción teatral que investiga en estos archivos trans, travestis, maricas, fuera interpretada y fuera creada por un elenco que provenga precisamente de las disidencias sexuales, como una posibilidad también de transgredir estos paradigmas normativos que ha instalado la heterosexualidad en cómo se representa lo que se presenta en escena. Ya acostumbradas a ver históricamente sobre el escenario sujetos o sujetas cis heterosexuales reproduciendo, representando personajes travestis, trans, maricas, lesbianas, y nosotras también naturalizando esos modos de representación. Era muy importante que este trabajo que involucra archivo, que involucra memoria, que involucra testimonio, que involucra biografía, fuera encarnado por un elenco, principalmente trans travesti, para que en el proceso de metodología y de creación artística esas realidades de cada actriz y a cada actor que interpreta a los personajes también pudiese ser un complemento y un cruce de memorias entre las memorias que estamos recuperando, trayendo y las mismas memorias y testimonios de quienes encarnan esos roles. Dentro del proceso, cuando parte todo este universo de indagar en esta obra, ya hubo una necesidad a priori también, a propósito de la constitución del elenco, de ir y saber, buscar quiénes eran las protagonistas de aquella protesta que todavía sobreviven, ¿ya? Y en eso fue muy importante la activista Jane Cienfuegos, que nos posibilitó ya conocer a 3 de las únicas sobrevivientes. Digo 3 de las únicas porque tampoco sabemos si hay más, ya es las que conocemos. Probablemente quizás haya por ahí alguna que desconocemos. Ya han habido algunas que también han dicho después, yo también estuve. Ya otras dicen, no, no estuvo, pero parece que sí estuvo. Entonces hay toda una complejidad ahí. Pero bueno, llegamos gracias a Shane. Shane también como un activista articuladora de un cruce transgeneracional entre adultas mayores trans travesti y jóvenes, generaciones nuevas trans travestis. Conocía a Marcela Di Monti, que está allá, a Eva la Medallita de la Suerte y Raquel Troncoso. Y nos presentó a estas personitas maravillosas. Y cuando las conocimos fue muy importante conocerlas porque era una memoria viviente, ¿ya? Un archivo encarnado ahí mismo. Y para nosotras fue muy importante hacerlas partícipes del proceso creativo, ¿ya? Para lo cual hicimos una serie de entrevistas, una serie de ensayos, participaron de los ensayos de creación. Y esto no es a per se, sino que no poco es algo al azar, sino que más bien tiene que ver también con esa insistencia en posibilitar una ética ya disidente en cómo se construye, ¿cierto?, la producción artística
artística involucrando precisamente a quienes protagonizaron aquello, a quienes traen esa memoria, y hacerlo desde un lugar bastante colectivo, bastante horizontal, bastante en el consentimiento y en el respeto profundo de esas vivencias y cómo esas vivencias se van reinterpretando también en un presente muy agitado, ¿ya? Traigo estas fotos que dan cuenta de ciertos procesos de construcción de la obra con 3 de las sobrevivientes, porque para mí es muy importante reconocerlo, porque sin ellas tampoco esta obra hubiera sido lo que fue, ¿ya? Muchos de los testimonios que aparecieron por parte de ella en las entrevistas fueron traducidos en una dramaturgia, pero también fueron traducidos en el elenco en maneras de interpretar esos roles, ¿ya? En maneras de entender cómo se vivían las mariconerías chicas en esa época, en entender la situación de precariedad en la que se encontraban. No sabíamos, por ejemplo, que ejercían el trabajo sexual, no sabíamos que la mayoría era menor de edad. Yo, en mi ingenuidad, pensaba que la protesta estaba influenciada por una efervescencia social, producto de la Unidad Popular, pero la confirmación de que aquello no era también nos sorprendió mucho y nos hizo entender precisamente la indiferencia que existía de parte de ese proceso social hacia estas identidades, ¿ya? Literalmente mirando cómo aquel proceso social sucediendo en pleno Santiago Centro, ellas miraban desde las distancias, ¿no? Entonces yo insistí en preguntar, pero a ver, ¿no hubo nada político ahí que te incentivara a querer protestar? Y la respuesta siempre fue no, porque nosotras teníamos otras prioridades que era, en definitiva, sobrevivir y escapar de la violencia policial, porque esa protesta, esa histórica protesta, el origen que tiene es precisamente para reclamar públicamente el fin a una violencia policial que sufrían a diario, ya sufrían a diario desde... se las llevaban detenidas, a muchas las violaban, en otros casos también eran excluidas también de un gueto homosexual que existía en Santiago Centro, en donde se dividían ya por sector. Los de huérfano eran de alguna manera aquellos que estaban influenciados y aquellas que estaban influenciadas por el Blue Ballet, ¿ya? De alguna manera como sujetos y sujetas que también participaban de otro sector social más ligado a la cultura homosexual de la época. Por ahí en Ahumada con la Alameda eran los que bajaban del barrio alto, ¿ya? a buscar hueveo, ¿ya? Pero que no se querían juntar con estas colas chicas rotas de la Plaza de Armas. Entonces también es interesante ver cómo en ese sector de Santiago Centro se podía traducir precisamente la división también social y de clase de esta comunidad homosexual trans travesti, ¿ya? Aquí traigo otra fotito ya de un histórico ensayo que tuvimos donde invitamos a varias gente. Por ahí está Shane Cienfuegos, está Evita, está Marcela, está Raquel, está Leonardo, también de un amigo transmasculino que también participó viendo los ensayos, y está también Víctor Hugo Robles, a quien también hay que reconocer este libro histórico, Bandera Hueca, cierta historia del movimiento homosexual en Chile, donde precisamente aparece registrada por primera vez esta protesta, ¿ya? Yo participé en el colectivo CUTS, el colectivo universitario de disidencia sexual, y el impulso de traer esta producción artística tiene relación con dos ejes, ¿ya? En conocer esta manifestación producto de este libro y también producto de una acción que hizo la CUTS que se llamaba Los Maracos del 73, ¿ya? Por ahí en el 2013, si no me equivoco, que tomaba precisamente esta manifestación y la resignificaba desde un lugar disidente, poniendo en evidencia perspectivas queer, ironías también, con respecto a cómo la prensa registró, develando las contradicciones de sectores de izquierda principalmente en su enunciación homofóbica, transfóbica contra las disidencias sexuales, ¿ya?
ahí estamos en Casa Taller, ¿ya? Casa Taller es un espacio cultural que yo autogestiono en el barrio Yungay, que es un espacio principalmente dedicado a proteger, estimular, fortalecer, compartir, articular en torno a artes y disidencias sexuales y activismos queer. Acá traigo otra fotito que da cuenta de una cofradía que estamos todas ahí de espalda, todas quienes participamos, elenco, sobrevivientes, y la gran cantidad de pública que fue, que finalmente tuvimos hasta el día de hoy tenemos como una audiencia que supera los 9.000 espectadores, lo cual es muy impresionante para una obra que nace desde los activismos disidentes, con una estética también que se traduce desde ahí y que nos permite confirmar varias cuestiones, ¿ya? De la necesidad de estas producciones que fisuran ciertos relatos de memoria. En principio, evidentemente, el público fue más, que pertenecía más a las comunidades que nos rodean, pero poco a poco ese público fue también contagiando a otros públicos, ¿ya? Y nos fueron invitando a otras regiones, tenemos invitaciones casi por todo Chile, entonces es muy atractivo confirmar la necesidad real de que estas producciones sigan agitándose, ¿ya? Aquí traigo otras fotitos, ya, que dan cuenta también un poco, por ahí está Marcela, por acá está la Chela, a propósito de los imaginarios visuales de los archivos. ¿Ya? En primera instancia, como confesar que uno tenía como una idea de aquella época muy como ligada a la lentejuela, al brillo, etcétera, pero en realidad después nos fuimos dando cuenta que ese imaginario visual pertenecía más a los 80 y que en realidad en los 70 había muy poco archivo visual, estético, sobre cómo se vivían las disidencias sexuales. Uno de los archivos más importantes quizás es el libro La manzana de Adán de Páez Errázuriz, donde da cuenta de mujeres travestis, ¿cierto?, que vivían en el... ay, se me fue la onda. En el, ¿cómo se llama el bar? El de la tía Carlina. En el bar de la tía Carlina. Po. En el bar de la tía Carlina, ya que da cuenta precisamente, ¿cómo se llama? El Bossa Nova. De la pobreza que habitaban, ¿ya? De la pobreza que habitaban. Y acá hay... Y esta estética que está acá, quiero hablar de la estética también porque es importante traerla, ¿no? Como las compañeras sobrevivientes nos contaban, por ejemplo, que las pelucas se las hacían con pelo de muñeca, ¿ya? Que no tenían plumas, ¿ya? Que las plumas se las hacían de papel cortado, ¿ya? Era muy difícil acceder a aquello y acceder a aquello era un privilegio, que en ese momento en realidad tenían las personas que pertenecían al Blue Ballet. Muchas querían estar en el Blue Ballet, pero el Blue Ballet era algo muy lejano, ¿ya? Sobre todo para estas identidades. Y por otro lado también está ahí la Mala, ¿ya? Interpretando un rol que encarna a la Lola Flores, también como una referencia sonora, ¿ya? Digo esto porque dentro de un montaje hay muchos aspectos que dan la posibilidad de traducir en puesta en escena. Vale decir, visualidad, sonoridad, relato oral, que es el que recogemos de las compañeras, y eso va construyendo un sentido estético que para esta compañía siempre ha sido muy importante, ¿ya? Ese sello visual que creo que nos caracteriza y que da cuenta de una investigación también en ese imaginario estético que a mí particularmente y a Jorge Zambrano, que es el diseñador teatral, es muy relevante porque ese imaginario visual da cuenta también de una historicidad perdida y de una necesidad también de ir entendiendo nuestros escenarios culturales a partir de las imágenes, ¿ya? Y el teatro también es imagen y yo soy un convencido que hay que desjerarquizar los relatos dramatúrgicos y tratar de intentar que el teatro sea una construcción de arte en su totalidad, con la visualidad como un mecanismo también y una estrategia predominante. Ahí también hay otras resignificaciones de los archivos que fuimos trayendo, de cómo el caballo se traduce a propósito del caballito que está allá, la imagen de Pedro de Valdivia, como porque sabrán que este colectivo de maricas
chicas se juntan al alero del caballo de la Plaza de Armas, ¿ya? Lo que también a nosotros nos permite pensar, a propósito de la mesa anterior, también como un proceso como de transgresión de ese imaginario colonial, ¿no? Que significa Pedro de Valdivia en la Plaza de Armas, ¿ya? De alguna manera eso también lo tomamos en la obra y hacemos una especie de parodia sobre aquello, ¿ya? Como transgrediendo todo eso. A propósito de esto mismo, y volviendo un poco a los archivos, para no alargarme mucho, la idea de titular a la obra Yeguas Sueltas, en primero tiene que ver con resignificar desde un impulso queer, ya tomando un poco la estrategia queer de la resignificación del insulto, precisamente un insulto, ya porque Yeguas Sueltas es uno de los insultos que la prensa categorizó para titular esta protesta. Las yeguas sueltas, los maracos de la Plaza de Armas, las colas, las locas perdidas, los maricones de la Plaza de Armas, textos como por ejemplo en el diario El Clarín, un diario representante de la izquierda de la Unidad Popular, donde aparece un famoso relato donde un tipo que va caminando por la calle pide que a esos maricones lo mejor que le podía suceder era rociarlos de parafina y tirarle un fósforo encendido para que se quemaran delante de todo el mundo presente. Y eso el diario El Clarín lo titula, lo pone como una noticia, ¿ya? Entonces es muy interesante y muy problemático revisar también la historia de la homosexualidad en su vínculo con los imaginarios de izquierda para poder también como traer desde allí las contradicciones que esos imaginarios tienen en la historia y en nuestras memorias, ¿ya? Por otro lado, como bien decía, es una obra ya pensada en primera instancia para la escena, ¿ya? Es una obra pensada para la escena y por eso está pensada también para un elenco específico, ¿ya? Es decir, cada actriz que la constituye está pensada ahí también en primera instancia por una articulación y una necesidad también de vincular activismo, disidencia sexual y artes escénicas, pero también en una construcción muy situada y colectiva, pensando en quiénes son también quienes interpretan cada rol, ¿ya? Aquí está mi compañera Lola, es vocera de Salud Trans para Chile, una gran activista, y para nosotras era muy importante que fuera ella también la que encarnara de alguna manera ese rol más revolucionario dentro del montaje, porque el espíritu de la actriz también puede traducirse en los modos de representar. Y yo soy un convencido que uno cuando tiene que trabajar en el teatro tiene que trabajar desde ahí también. Desde ahí aparece una ética y una perspectiva crítica. Por otro lado, el trabajo de Yegua Suelta también permitió una serie de cuestiones que se despliegan más allá de la gran cantidad de público que asistió, sino también acciones muy concretas que para nosotros era muy importante de articularnos con otras organizaciones y utilizar la obra, además de como un archivo en vivo, ya una memoria traída al hoy, como una posibilidad también de colaborar a la visibilización de un proyecto que se articula desde distintas organizaciones, principalmente trans, que es reparar a las adulteces trans, ¿ya? Y desde esa perspectiva, involucrar el protagonismo de las compañeras sobrevivientes también implicaba articularnos con otras compañeras y con otros compañeros, y desde ahí surgen acciones como por ejemplo conversatorio en el marco de la temporada, ya como por ejemplo cuando invitamos al sindicato Afrodita, que es el primer sindicato, organización trans travesti en Chile, que nace el año 2000, ¿cierto? Que tiene figuras tan emblemáticas como la Sandra Peña, ¿cierto? Que está ahí, la Pilola Polet, ahí también está Katy Fontaine. Invitamos también en esa instancia a Emilia Schneider a conversar precisamente sobre la necesidad de una reparación histórica para las compañeras adultas trans mayores, ¿cierto? Adultas trans travestis, porque hay una cuestión también que era importante y que aparece también en las investigaciones que hacemos en el proceso creativo, que fue como, y que la obra también da cuenta, ¿ya? La obra parte con el Año Nuevo del 73, ¿ya?
porque también nos dijeron que una de las fechas más emblemáticas era el Año Nuevo, como también era el 18 de septiembre, donde era el momento donde más se producían, ¿ya? Eso lo decía la Marcela Di Monti. Nosotros nos producíamos mucho en el Año Nuevo y en el 18 de septiembre. Entonces, hacemos como un viaje entre el Año Nuevo de 73, que termina precisamente con el 11 de septiembre de 73, partiendo desde esta celebración y terminando en esta tragedia. Y terminando en esta tragedia independiente 4 meses después de la protesta, porque precisamente lo que sucedió después de esa protesta, ya a propósito de los archivos que acabo de compartir, fue en primera instancia develar esta homofobia, homotransfobia de la cultura de izquierda y de derecha, pero también la criminalización y la persecución de estas compañeras y compañeros, ya que tuvieron que desaparecer de la plaza de armas, ya no se vieron más. Dicho esto, por ejemplo, dentro del proceso que estábamos investigando, la Raquel no sabía de la Evita hace muchísimos años, ¿ya? Muchas se volvieron a encontrar incluso con la puesta en escena y la temporada de funciones, que no se veían hace 20 años. Entonces también fue una catarsis, ¿ya? Una catarsis bien emocional y colectiva para muchas de estas compañeras, ¿ya? Y para nosotros era muy importante que eso se pusiera por delante, ¿ya? Acá hay otra imagen, ¿ya? Que es parte más o menos de lo que va finalizando la obra, de esta resignificación o transgresión de estos imaginarios coloniales de Pedro de Valdivia, etcétera, ¿no? O como por ejemplo también traigo esto porque me parece interesante pensar, compartir en un pensamiento como en presente, cómo se pueden traducir estos archivos en el escenario, ¿ya? Cómo se pueden resignificar. Acá hay otra imagen que da cuenta de un texto, ya está la Lola, casi al final, que dice: las yeguas sueltas, locas perdidas, ansiosas de publicidad, lanzadas de frentor, se reunieron para exigir que las autoridades les dé tiro hilado para sus desviaciones. Pese a que la reunión había sido bastante publicitada, la policía no se hizo presente. Entre otras cosas, los homosexuales quieren que se legisle que puedan casarse y hacer las 1001 sin persecución policial. La que se armaría, con razón, un viejo propuso rociarlos con parafina y tirarles un fósforo encendido. El Clarín, firme junto al pueblo, abril de 73. ¿Ya? Acá hay cuestiones que a mí personalmente me parecen muy atractivas, que son ciertas palabras que ocupa la prensa, como desviaciones, ¿cierto? Como también, una vez más, ¿cierto? Esta idea de la homosexualidad o del sujeto homosexual como el desviado, la desviada, el invertido, el torcido, el raro, la rara, la normal, que parecieran ser categorizaciones más presentes, pero que en realidad tienen una data bastante histórica, ¿ya? Y por otro lado, acá hay un dato también que es muy atractivo, que la prensa lo enuncia, pero que la obra se encarga de contradecirlo, que es que esta protesta en realidad era para casarse, cuando no es así. La confirmación, y nosotros lo decimos en la obra, no era para casarse. No estaban pensando en casarse, y lo confirma la minoría de edad a per se. Eran niñas de 15 y 16 años. Lo que querían era fin de la violencia policial. Entonces también hay un imaginario de cómo la prensa intenta construir un relato, ¿cierto?, como homonormativo de una lucha social que no estaba pensando en un matrimonio igualitario ni un movimiento de liberación homosexual, porque tampoco estaba presente esa narrativa en esta colectividad, sino más bien, como hoy, el desplegarse de esa sistemática violencia. Acá hay otra foto, ya más bien como ya cerrando un poco la obra en la llegada del 11 de septiembre de 73. Y traigo esta fotito porque esa cortinita que está atrás, que tiene los lunares, son los mismos lunares que también estaban en el Bossa Nova a propósito del bar de la tía Carlina. Si uno revisa las fotos de La Paz de Errázuriz se da cuenta que hay unos lunares atrás, ya que fueron pintados por las mismas travestis obligadas por la tía Carlina, ¿ya? Entonces, nosotros un poco como que reproducimos eso en esta escena, ya pensando también la vinculación que existía entre los prostíbulos de San Camilo, de la calle Maipú, con las mariconas chicas de la Plaza de Armas, que estaban puestas ahí de alguna manera para poder, entre comillas, como alguna decía la Raquel, entrenarse para ser grandes putas, ¿ya? Porque después las cabronas iban a buscar a la Plaza de Armas a las más bonitas o las más pillas para llevárselas a San Camilo, y las que no se quedaban ahí, ¿ya? Entonces,
es como poder un poco traducir esas cositas, ¿no? Y ese personaje que está al lado, que es la mamita, ¿ya? También es un maniquí, porque también da cuenta, a propósito de lo que fuimos recolectando, de cómo también, a propósito de la exclusión de estas familias biológicas, estas comunidades van construyendo sus propias familias y en esa construcción de sus propias familias nuevos imaginarios posibles, ¿no? De fraternidad, principalmente fraternidad, solidaridad ante una violencia policial, patriarcal y política, ¿ya? Y tengo un videíto acá, no sé si se va a escuchar, yo creo que se va a escuchar. Vamos a poner el volumen, que es este, que da cuenta un poco de esto que señalo al principio. Ahí. 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 Hay que apagar la luz. Voy a bajar un poquito la luz y lo pongo de nuevo porque no se ve nada. Vámonos. Vamos a hacerlo bien. Gracias. Cortito ese videito, pero lo traigo porque en definitiva ya puedes dar la luz, por favor, gracias. Porque es muy importante señalar también a propósito de la construcción escénica, la construcción coreográfica también, que implica también una construcción escénica. Vale decir, dicho por ellas, ¿no? Cuando aparecían estas protestas, tanto de izquierda o de derecha, las compañeras se quedaban mirando desde la distancia y tratando de entender lo que estaba pasando. Vale decir, la marcha pasaba por delante de ellas sin reconocerlas y sin verlas, ¿ya? Sin verlas. Y esa imagen, ese relato testimonial que nos comentaban y que se multiplica en las tres sobrevivientes fue muy revelador para poder también proponer una construcción escénica que diera cuenta de aquello, ¿ya? Pensando también en los 50 años de la conmemoración del golpe y también la conmemoración, ¿cierto?, de la muerte de Salvador Allende y de la caída de la Unidad Popular, precisamente para poder pensar esas contradicciones y esas exclusiones de esos imaginarios de izquierda que sin duda tienen mucho valor, pero también muchas contradicciones. Y el teatro, al menos para nosotras, existe para poner esas contradicciones. Y para cerrar, para darle paso a mis compañeras, lo interesante de esta propuesta escénica para nosotras también fue que permitió, además de todo lo que hemos dicho, una publicación, ¿ya? Que es este librito que está acá, Yegua Suelta, editado por Editorial Cuneta, y que mi compañera Lola va a leer un pedacito, ¿ya? Ese pedacito da cuenta de una serie también de archivos que esta tarde se han compartido que tiene que ver con el Código 365, el Código 363, ciertos recorridos por memorias homosexuales en vinculación con las violencias estatales, como la persecución que hizo Carlos Ibáñez del Campo a los homosexuales, ¿cierto? Y todo ese relato y narrativa que incluso está traducido en La huida de Andrés Pérez, así como otra serie de cuestiones que han ido pasando, ¿ya? Y
También comentarles que, bueno, yo estoy en una insistencia en memoria sexopolítica inconclusa. La próxima semana, pasó el dato, el viernes 6 estreno un monólogo, que lo escribo, lo actúo, lo dirijo yo, que se llama Edmundo, que viene a traer otra memoria sexopolítica inconclusa que tiene que ver con el primer paciente registrado también en la historia de Chile víctima del SIDA, que es Edmundo Rodríguez, falleció el 22 de agosto de 1984 por complicaciones del SIDA, y que da cuenta de un inicio de una historia del VIH-SIDA en el país, ya a 40 años, ya cruzando con mis memorias seropositivas, cruzándolas con las memorias de Edmundo Rodríguez, haciendo un cruce también de precisamente como visibilizar qué ha pasado con la vinculación con el VIH-Sida en este país a 40 años de su llegada y cómo nos estamos relacionando también otra vez desde una invisibilidad y desde un hablar de la seropositividad desde un lugar muy distante, que a mí me parece muy importante que seamos las personas seropositivas las que empecemos a hablar también de VIH y ponernos sobre el escenario para poder testimoniar y cruzar memorias. Lola, te dejo la palabra. Bravo, por favor. Un aplauso. A mí me da miedo eso de la moral y las buenas costumbres. ¿Por qué tengo que andar con el pelo amarrado todo el día para pasar piola? ¿Por qué tengo que disfrazarme de hombre si lo único que quiero es ser mujer las 24 horas? ¿Por qué tengo que andar con el vestido escondido en la cartera? ¿Acaso hay que ser mayor de edad para hacer lo que una desea? ¿Por qué tengo que soportar que me traten de él si soy ella? ¿Por qué tengo que esconderme la esteta? No le importamos a nadie. Nos tratan como maleante y como vago. Yo no le ando robando nada a nadie. Patino en la calle para ganarme la vida. Necesito comer para no morirme de hambre. No soy ningún peligro social y no tengo por qué rehabilitarme, ni que nos lleven para el manicomio porque no estamos enfermas. Nos tratan de anormales, de invertidos, de enfermos mentales. No quiero que nos apliquen el 365 cada vez que nos pillan teniendo sexo por el poto. Si no le andamos midiendo el poto a nadie. O el 373 porque resulta que se sienten ofendidos con vernos. Si la moral que se inventaron nos violenta. Nos han perseguido desde siempre. Nos queman, nos violan, nos internan en trabajos forzados separados del resto de la gente porque nos consideran escoria. Nos fondearon y nos tiraron al mar con cemento en los tacos. En este país nos están asesinando. Tienen que reconocerlo. Reconózcanlo. ¿Cuántas más tienen que morirse para que reaccionemos? Ya basta de abuso. Yo no quiero más muerte. No quiero sentir nunca más el desprecio en la calle. Nos gritan, nos escupen. Hasta los cabros chicos nos tiran piedra, repitiendo el patrón del papito. El mismo weón que cuando se acerca la noche está ahí en primera fila para agarrarte del pelo, enterrarte en la espuela y querer domar a la yegua suelta. Muchas gracias, compañera. Gracias. Hola, buenas noches, mi nombre es Eva Luna Valdivieso. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Soy de Teatro La Crisis, soy directora de Teatro La Crisis y hoy día vengo a contarles un poquito también del proceso de creación, que es hacer, en este caso, obras que tienen que ver con el activismo lésbico, ¿verdad? Entonces, se titula Activismo lésbico y teatro político musical a través de la trilogía Muerta por lesbiana. Bueno, Teatro La Crisis, su trabajo o mi trabajo ha sido investigar desde el lugar inter y transdisciplinario el teatro con distintas otras prácticas, como la práctica de la música, como la práctica del derecho, entre otras, para poder cuestionarnos cuál es la identidad del ser femenino, en este caso del ser lésbico, en nuestra sociedad. Entonces, eso es los territorios, los espacios donde hemos estado. Nuestro trabajo ha sido un poco La China y la Chola, figuras de la mujer nacional, con actividades de mediación, una obra que trataba sobre el cuestionamiento de los roles de género impuestos a las mujeres indígenas y también a la mujer china, y por otro lado también las aperturas de proceso radiales y audiovisuales
de las convocadas y también al taller de teatro de creación dramático testimonial para jóvenes del Liceo 1. Y acá un poco la trilogía Muerta por Lesbiana, que trata de 3 obras que tematizan sobre distintos lesbocidios ocurridos en Chile. Y con esto quiero preguntarles si acá en el público hay personas que conozcan la palabra lesbocidio. Y si la conocen pueden levantar la mano. Bacán. La palabra lesbocidio. ¿Se imagina qué será la palabra lesbocidio? ¿Qué se imagina? Un poco lejos, pero queda cerca. Tiene que ver con el asesinato a mujeres lesbianas por el simple hecho de ser lesbianas, ¿verdad? Como el femicidio, ¿verdad? El femicidio lo que viene a nombrar es el asesinato de mujeres por el simple hecho de ser mujeres, ¿verdad? En el caso del lesbicidio, que es una palabra que no existe, pero que las identidades lésbicas las ocupamos para también poder nombrar lo que sucede en esta sociedad cuando se mata a una mujer lesbiana o a un ser lésbico, ¿verdad? Entonces, estas 3 obras tematizan sobre eso. Las convocadas Manifiesto Lesbiana en Busca de Justicia tematiza en torno a la memoria de Nicole Saavedra, Susana Sangüesa y María Pía Castro, cuando se rompe el silencio, que ahora estamos en temporada en el Departamento de Teatro de la Universidad de Chile, por si la quieren ir a ver, sobre el caso de la DJ chilena Ana Cook, que también fue asesinada, y nuestra última obra que se estrenó este año, que es Mónica 1984, que trata sobre el primer lesbicidio registrado en Chile, que es el de Mónica Briones, en el año 1984. Esta trilogía lo que viene a rescatar y también a tematizar es cómo es posible que en este sistema que estamos hoy en Chile o en términos de derechos, los casos de las lesbianas siempre son dejados a la cola. Al punto de que, por ejemplo, el caso de Nicole Saavedra, estos 3 primeros casos de las convocadas son 3 casos que han hecho que Valparaíso se llame zona roja por la BBC. Y esto se le ha nombrado zona roja por el alto índice de asesinatos y violencia contra personas LGBT. Entonces, es sumamente fuerte pensar que en nuestro país hay una zona roja donde el peligro acecha para las personas queer. Y de esto trata un poco las convocadas, viene a tematizar sobre cómo es posible que estos 3 asesinados, estas 3 jóvenes mujeres, estén totalmente impunes. A medida de que íbamos haciendo la obra y los procesos, se fue abriendo el caso de Nicole Saavedra por su prima, quien logran hacer la presión, se encadenan a la Fiscalía de Quillota para pedir un avance del caso, y con esa acción logran ver dónde está el celular de Nicole, una acción que pudieron haber realizado hace más de 4 años, pero que no se había hecho. Y en el momento donde se ubica el celular, se ubica al lesbocida, Víctor Pulgar, quien ya estaba en la cárcel debido al abuso contra una menor y una violación contra otra menor. Entonces, con esta obra, la colectiva y Teatro de la Crisis, nos damos cuenta del serio problema que tenemos a nivel país, donde los casos de lesbocidio son dejados atrás. Al igual que los casos de asesinato, transodio, al final toda esta comunidad que parece no ser nombrada como persona o que parece no ser vista, queda hacia atrás. Entonces, nuestro trabajo también con la trilogía era visibilizar también esto y poder volverlo un caso que pudiésemos hablar en la sociedad, ¿verdad? Después viene la obra Cuando se rompe el silencio, que es el caso de la DJ Ana Cook, que ella fue violada y asesinada en su propia casa por supuestos, y yo digo por supuestos amigos porque tengo cierta claridad que fueron ellos, pero la ley tampoco nunca y hasta el día de hoy no ha sabido dictaminar quiénes son los culpables de su asesinato, siendo que estas personas limpiaron la pieza donde pasó esto, tuvieron acceso a los informes del servicio médico legal, miles de acciones muy extrañas que uno dice, ¿cómo es posible que 2 personas que estuvieron con ella la noche que murió tengan acceso a tanta información? Y la hayan ido a entregar a un hospital diciendo que no sabían quién era, haciéndola pasar por una NN y haciéndole decir que tuvo una sobredosis, siendo que después se le encuentra semen, entre otras cosas que hacen pensar que va más allá de eso, ¿verdad? Y por último, el caso de Mónica Briones,
que como les decía, el primer caso de lesbicidio registrado. Y aquí yo creo que volvemos a la idea del archivo, ¿no? Algo pasa con la memoria LGBT que es muy necesario volver a nuestro archivo, a un archivo que ha sido totalmente silenciado y despojado. Mónica Briones, su asesinato conllevó a la primera agrupación lésbica, Ayukelén, que significa sentirse bien en mapudungún, y que viene a también, es la primera organización activista lesbofeminista que busca posicionar la vida de las mujeres lesbianas en libertad en Chile y lograr derechos. Y esto más o menos al mismo tiempo que también vienen pasando todas estas revueltas también trans, ¿verdad? Que vienen, al final viene un poco como este movimiento marica, desordenado, disidente, desobediente, a cambiar el panorama de cómo entendíamos Chile hasta ese entonces. Y yo diría que nosotros somos un poco como esa generación que nos apropiamos de esos archivos, pero que también nos apropiamos de las personas, creo. No me quiero decir pero de las personas, sino nos apropiamos también de testimonios que nos pertenecen, por decirlo así. Cuando trabajamos con los archivos LGBTs, trabajamos también con nuestra propia historia, con nuestra propia dignidad. Entonces, en ese sentido, siempre se vuelve urgente hablar con los sobrevivientes o con las sobrevivientes. En nuestro caso, hablar con las familias, ¿verdad? De estas personas que como Nicole, como Susana, como Ana, como Mónica, fueron violentamente arrebatadas de las vidas de otras personas que hasta el día de hoy sufren también su ausencia, ¿verdad? Y así también, desde ese lugar, Teatro La Crisis se levanta como un activismo lesbofeminista también para hacer aparecer también esas historias que no aparecen en la televisión, que no aparecen en las noticias, que no aparecen en los medios y que tenemos que hacerlas aparecer a través del teatro. Y creo que con ese ejercicio el teatro también se vuelve un archivo, ¿verdad? Que yo creo que es lo más revolucionario que hacemos con esta acción de hacer teatro disidente. Volver el teatro que hacemos un archivo también en sí mismo sobre esta memoria disidente y esta memoria lésbica. Acá hay algunas fotos de las convocadas, manifiesta una joven lesbiana en busca de justicia. Acá algunas fotos de cuando se rompe el silencio. Harto que ver con los plásticos, también como... Y acá una foto de Mónica 1984. Y bueno, para terminar esta reflexión, nos hemos preguntado harto cómo toma vida el cuerpo de la disidencia en escena. Y acá hay una foto justamente de la Paz Errázuriz, que acá las chicas también pasaron para llenarse estos referentes. Y estos son los archivos que uno se refiere a veces. Los archivos que una vuelve para tratar de entender cómo toma cuerpo esta vida queer y cómo tomar cuerpo esta vida disidente en la escena, en el teatro. Para nosotros era una gran pregunta, al menos desde la pregunta del ser lésbico. Y bueno, y ahí también me llené mucho de un referente para mí que es muy importante, que es Alfredo Castro y Rodrigo Pérez, que tiene que ver con también este trabajo que hicieron con la manzana de Adán, ¿verdad? Cómo quisieron traspasar y poner en... Esto también es un archivo, ¿verdad? El teatro termina siendo un archivo de cómo ellos o ellas, este colectivo, pensaba que cómo era la representación escénica del cuerpo disidente, ¿verdad? Acá en este caso poniendo estos cordelitos abajo para mostrar como este seno que estaba por predominante y también acá ocultando la manzana de Adán, ¿verdad? Y versus también otra obra que estuvo en GAM, donde también actúan ya de corporalidades trans y que viene para mí a reflexionar sobre el avance que hemos tenido al menos en esos 30 años, desde los 90 hasta más o menos ahora. Y yo me quedo como cómo este cuerpo se valida fuera del humano, ¿verdad? Nos han categorizado fuera del humano. Entonces es un cuerpo abyecto, un cuerpo ominoso, un cuerpo irrepresentable, un cuerpo fuera de la norma. Y desde ahí nosotras como Teatro La Crisis trabajamos también un cuerpo lésbico que no pueda ser categorizado, ¿verdad? Constantemente a los cuerpos lesbianos
buscan un poco esta categoría de decir cómo tú eres o cómo tú debes ser o cómo debes ser visible. Y hay tantas formas de ser lesbiana o de ser un ser lésbico que categorizarnos o que apequeñarnos, como achicarnos a lo que tal vez la sociedad heteropatriarcal quiere nombrarnos es muy pequeño. Queremos salirnos de esa norma del patriarcado y también queremos salirnos de esta heterosexualidad obligatoria, que no sé si también conocen ese término, que tiene que ver con que hemos sido criados y criadas desde un inicio por comprender nuestra sexualidad como una heterosexualidad obligatoria. O sea que debemos amar, si has nacido mujer o si se te ha designado ser mujer, debes amar por tanto al ser hombre, porque es lo que te completa. Entonces el ser lésbico también viene a cuestionar eso, de por qué tengo que corresponder a esta norma sobre amar a un cuerpo masculino cuando en realidad el deseo que yo siento es sobre un cuerpo femenino y un goce sobre ese cuerpo. Entonces para mí es cómo denominamos a los que no aparecen como sujetos en el discurso hegemónico, cómo se refieren a sí mismos los que son o las que son excluidas, de qué modo aparecemos, de qué convenciones nos valemos y qué efectos tienen nuestros discursos sobre los discursos dominantes que operan a través de la lógica aceptada. Esta es de Butler. Y también uno que me gusta mucho es aquí, desde la disidencia y las minorías sexuales, que se aborda desde la complejidad de lo ilegible, construyéndose como cuerpo y desarrollándose a la vez formas de hacerse inteligibles entre ellos, siendo muchas veces expuestas a la violencia de género y combatiendo de manera común su experiencia de límite y no humanidad, transformándose en esta base de su resistencia. Entonces acá también estos cuerpos queer vienen también a incomodar el espacio social, ¿verdad? A incomodar y a ser un cuerpo fuera de la norma que a los otros cuerpos constantemente van a estar haciéndolos cuestionarse. E incluso podemos ser eje de violencia, como bien explicaban acá como con el primer evento trans, que al final lo que se ejerce detrás de eso es una violencia a la visibilidad. Bueno, fotos en realidad, conceptos que he desarrollado un poco en torno a esto, pero que en realidad creo que con esto se entiende. Creo que dejamos las preguntas hacia el final, pero más que nada reflexionar sobre la importancia de que el teatro también genere un archivo en sí mismo y un archivo que estoy muy alegre de que nosotros estemos creando un archivo disidente importantísimo para nosotros, para nuestra generación que lo necesita de manera urgente, pero también para futuras generaciones y también para hacer memoria a todos los hechos anteriores que nos han permitido estar hoy día aquí, parades, vivos, vivas, felices, con nuestra queerdad y nuestra disidencia y nuestra desobediencia en todos los espacios. Así que gracias. Son las 9:05. Voy a tratar de hacerlo muy corta. En base a la experiencia y las reflexiones que quería compartirle con ustedes, tiene que ver con el rol del activismo y las artes escénicas para la creación de futuras políticas públicas. A nadie le enseñan a crear políticas públicas, nadie piensa en crear políticas públicas y en base a la experiencia que he tenido desde el teatro y desde el activismo, bueno, Salud Trans para Chile se crea a partir de una vivencia y una experiencia personal súper dramática y penosa que en el fondo yo creo que todos hemos pasado, que es la discriminación o la negación de una atención médica. A mí me negaron la atención en un hospital por no pertenecer al territorio, porque los policlínicos, como no sé si ustedes saben, pero los policlínicos de identidad de género en el país no existen legalmente. Solo existen porque hay una voluntad de un equipo médico que se junta y dice, mira, hay personitas que necesitan ayuda, bueno, vamos. Y destinan sus horas para atender a esas personas. Pero eso no está garantizado por el Estado, no es un programa, no tiene nada. En base a eso, a mí me rechazaron la atención y afortunadamente la matrona que me atendió era del colegio regional, del colegio de matrona a nivel nacional. Me llevó a la asamblea. Luego aparecí en una reunión en el Ministerio de Salud y el ministro me decía, supimos de tu caso, Lorenza. Y yo, bueno, así logré inmiscuirme y entrar a esa situación y en esa situación dije, bueno, esto no puede quedar así, yo tengo que lanzarme un guatazo a esto que está sucediendo porque es una oportunidad.
En esa oportunidad empecé a contactar a mucha gente y así se fue armando un bolón que en el fondo ya han pasado 4 o 5 años y se conformó este movimiento a nivel nacional, que es una articulación estratégica entre las distintas colectividades trans a nivel nacional y los gremios de la salud. Entender este camino, además, situado desde pensándolo en el teatro para improvisar, una siempre tiene que tener claras las circunstancias dadas, o sea, dónde estoy, hacia dónde voy, con quién estoy. Son preguntas claves a la hora de crear escenas o crear algo en el teatro o en las artes escénicas que nos llevan a establecer un contexto específico. Entonces me preguntaba, ¿con quién estoy? ¿Qué es lo que busco? ¿Cuál es la estrategia para encontrar ese camino? Y así surge esa alianza estratégica con los colegios gremiales, con el colegio médico, con el colegio de matronas, con el colegio de psicólogos, con la no red de profesionales de la salud trans, que irónicamente se llaman así, no red, porque no existen. Y es una red creada por ellos mismos, que son los equipos médicos que les decía delante. Entonces, hay mucha voluntad dentro de distintos equipos, pero hay mucho freno y bloqueo dentro de la institución. Y esa estrategia fue la que llevó a posicionar, yo diría, la campaña y particularmente la Trinchera Nacional, que fue un levantamiento en torno a, bueno, Tobal ya no está aquí, pero Tobal también fue parte importante de eso, de esa organización. Trinchera LGBTIQA+, en algún momento se levantó aquí en Plaza de Armas a propósito de la primera marcha en La Caballa, que está en Plaza de Armas. Entonces decidimos hacer una alianza con ese formato y replicar ese formato a nivel nacional, teniendo ya la estrategia de que están los colegios gremiales y los regionales, de que están las colectividades también, y así fue avanzando. Pasaron los años, hicimos muchas actividades, también se crearon públicos objetivos y conceptos claves también que llevaron a posicionar la campaña, que tienen que ver con la transdiversidad, con la interseccionalidad, con la descentralización y territorialidad y el curso de vida. Que en base a todos esos conceptos, siempre la campaña, las vocerías van a estar a cargo de transdiversidades en torno a todo el abanico gigantesco de transdiversidades, no solamente a lo femenino, a lo masculino, sino que somos seres más complejos que eso. Y también entender que no es lo mismo, en base a esos conceptos, no es lo mismo ser una mujer adulta mayor, trans, en situación calle, trabajadora sexual, en Arica, que ser un transmasculino en territorio militarizado, menor de edad, con una familia evangélica, o ser una persona no binaria en un territorio que está fuera del continente, como es Rapa Nui. Y así fuimos en el fondo recogiendo esa experiencia y en base a esos conceptos claves, especificando la necesidad del territorio y de las propias comunidades en ese espacio que se habita. Yo como activista y como vocera no puedo ir a la Araucanía y decir, oye, vamos a hacer esto. No, porque ahí tienen sus propios referentes. En el fondo el llamado es a articularse. Esa es colectivizarse es el llamado a poder resistir y a poder avanzar hacia esa institución que nos niega. ¿Y cómo no nos va a negar? Realizando esta misma alianza con esas personas de la salud, esas mismas personas de la salud que en algún momento nos patologizaron, pero ahora haciendo esa alianza estratégica para llegar y decir, bueno, no estamos solos, sino que hay especialistas, y estos especialistas son trans también. O sea, en algún momento en las vocerías del bloque de Salud Trans para Chile estuvo a cargo de un médico del colegio médico, que era una persona no binaria, también estuvo a cargo de una personita que es un transmasculino, psicólogo, también una matrona trans mapuche. Entonces esas intersecciones van variando y se va especificando la necesidad de esas personas y sus propios territorios. Y a propósito de esto también surgen públicos objetivos. El primer público objetivo siempre va a ser la comunidad trans y la comunidad trans ya sabe la existencia de esta campaña. O sea, esto ya se transformó en un movimiento y en este momento la campaña funciona sola. Se levantan los territorios en torno a ese hashtag que ustedes ya conocen, que dice Salud Trans para Chile, y eso ya se posicionó, o sea, el mundo entero, que patúa, el país entero, ya no puede negar la existencia de esa campaña o de esos avances. Y así fue como presionamos a través de esa trinchera nacional, que fue un levantamiento durante Octubre Trans, a propósito también de la revuelta que hubo aquí en el país, que se hizo esta alianza y bueno, nosotras también vivimos injusticia y eso sucede. Y así logramos presionar políticamente para que el gobierno entrante creara la mesa de salud trans, en la cual participo también, y la mesa gubernamental. Y ahí dentro de la mesa gubernamental LGBTIQA+, la temática en sí se posicionó tan bien que logró también avanzar dentro de la mesa de salud. En la mesa de salud trans se crearon 3 comisiones, que es la diagnóstica, la técnica y la educativa, que luego se disolvieron porque ya dieron un resultado, un primer borrador. Hicimos una consulta pública, también hicimos un llamado constantemente a la participación porque es nuestra oportunidad. Ya nos escucharon, entonces ahora hay que avanzar a
debatir y proponer. O sea, yo necesito esto, pasa esto. Luego de eso se creó, ahora en abril de este año, se lanzó la consulta pública de lo que podría ser la primera política nacional de salud trans, y la gente pudo verla, pudo comentarla, pudo insumar a ese material. Así que en este momento estamos esperando al Ministerio de Salud para que nos dé una respuesta. ¿Cuál es la cámara? Allá. Ministerio de Salud. Danos una respuesta. Y así fue que avanzando la campaña y posicionándose también, digo. Ahora, durante este camino, nosotros también entendemos que existe hay que desvincularse un poco también de aquellas instituciones, porque los gobiernos van pasando. Y somos nosotros que seguimos aquí sufriendo esas, no sé, discriminaciones, etcétera, un montón de situaciones complejas. Y es que nosotros también seguimos organizándonos y ya llevamos 2 encuentros nacionales donde se especifican estos públicos objetivos y se trabaja en base a esos conceptos claves. Y tengo un material que quiero mostrarles, que tiene que ver con el segundo encuentro territorial que fue a nivel nacional, que sucedió en Valparaíso, fue el año pasado, y ahí se ven claramente la jornada comunitaria, territorial, la jornada académica, avalada por una universidad además, esa es la estrategia también, y también la jornada política y mediática, que en el fondo son con las autoridades locales, las comunidades y la gente reconocida, que en algún momento la foto puede atraer público también. Ahí son estrategias políticas que se van posicionando en eso que les acabo de contar. No sé si está el videíto por ahí. Ponele play. Puede bajar la luz, por favor. Así que con esto, este es el viaje hacia la creación de una política pública que es muy interesante también. Póngale play. Esta primera jornada estuvo marcada más bien de una introducción hacia la comunidad. Específicamente estaba dedicada esta jornada territorial a todas las transdiversidades de la quinta región. Estuvimos en alianza y se convocaron en conjunto a 14 municipios de la quinta región el traslado de las comunidades hacia el punto de encuentro, que fue aquí en el Parque Cultural La Ex Cárcel en el que estamos ahora. Llegaron a este territorio, pudimos debatir, pudimos conocer las urgencias, pudimos conocer las temáticas más presentes dentro de la quinta región al interior, pudimos conocer las urgencias y también el ideal, o sea, qué es lo que buscan de una integralidad en la salud trans, y que conozcan también la campaña de Salud Trans para Chile, y así mismo nosotros podamos levantar testimonios, levantar experiencias, levantar diagnóstico. Ese es el objetivo de todo encuentro, es levantar un diagnóstico local con respecto a las necesidades propias de este territorio. Así que agradecerle a la ex cárcel, aquí al Parque Cultural de Valparaíso, agradecerle al sindicato Afrodita, que vino el sindicato completo, agradecerle a los compañeros de MUNS también que convocaron, a las oficinas de género, a todo el mundo que participó en la jornada de hoy, que estuvo muy enriquecedora, muy íntima también. Bueno, como ven ahí atrás, hay gente todavía conversando, pero muy íntima también y muy enriquecedora, muy sensible para la propia transdiversidad, que faltan espacios como estos, faltan momentos de amorcito también, a propósito de la lucha, como entender también los cuidados trans, entender la precarización de nuestro activismo, entender también la resistencia que se habita y se ocupa de distintos espacios, y nosotros vamos a agotar todos los espacios posibles para que esta sea una política nacional que integre a todas las comunidades de todos los territorios y de todas las identidades posibles. Hoy es lunes 24 de abril, estamos en la sede de Los Castaños de la Universidad de las Américas. Esta es una actividad que desarrollamos junto con el bloque precisamente para entregar formación de calidad en los espacios académicos, un espacio en que en general la formación especializada en salud trans y no binaria es escasa o directamente nula.
Mira, desde lo académico es una oportunidad, primero de construir este conocimiento en esa intersección y segundo de cómo voy a ocupar y cómo voy a desarrollar ese conocimiento. Para nosotros como universidad es un privilegio, un orgullo estar participando en la construcción de políticas públicas a través de facilitar el diálogo respetuoso que propicie justamente el respeto por las diversidades y que el sistema de salud chileno pueda adaptarse a las múltiples necesidades que tienen los diversos colectivos. Desde esas trincheras, desde esas realidades, también estamos acá conociendo otros aspectos de lo que es la salud trans desde los diferentes territorios, desde la vivencialidad y desde el compartir estas vivencias y experiencias. Hoy, martes 25 de abril, es un día muy relevante, ya que luego de sostener una importante reunión con las autoridades sanitarias de la región, nos encontramos en el Congreso Nacional, donde gracias a las gestiones del equipo de la Diputación de nuestra querida Emilia Schneider, nos reunimos a realizar nuestra ceremonia de cierre oficial de este segundo encuentro territorial, donde además a nuestra llegada coincidimos con la visita a Chile del doctor Jarbas Barbosa, director de la Organización Panamericana de la Salud, donde junto a la ministra de Salud y subsecretario de Redes Asistenciales pudimos conversar acerca de los avances junto al Ministerio y el compromiso a lanzar próximamente esta nueva política que coincide con los lineamientos de la OPS. Ya concretamente en nuestra ceremonia hicimos un recuento de lo que fueron las actividades de este encuentro, la jornada territorial, la jornada académica, la jornada política. Compartimos también nuestra evaluación y el claro diagnóstico que hizo la comunidad planteando directamente las urgencias y necesidades desde sus propios territorios. Asimismo, entregamos un reconocimiento a nuestras adulteces mayores sobrevivientes a la dictadura civil-militar, así como a otras innumerables violencias sistemáticas, pero por sobre todo porque resisten y existen como Fabián, porque son aliadas importantes como Mireia, porque se organizan fuertemente como el sindicato Afrodita y son visibles también como la concejala Zuliana. A todos, de alguna manera, son visibles para aquellas nuevas generaciones y eso es importante, valioso, y apunta al rescate de la memoria y al futuro de nuestra comunidad. Hoy en la región de Valparaíso nadie puede desconocer la realidad trans. Por eso urge una salud trans para Chile. Este encuentro es muy importante porque desde las organizaciones, desde los activismos, desde profesionales de la salud que trabajan día a día por la salud de nuestra comunidad, se levantan diagnósticos y propuestas muy concretas, muy claras, que aportan a lo que eventualmente esperamos sea una política nacional de salud trans para nuestro país, que es una deuda pendiente con nuestra comunidad, con las generaciones que nos antecedieron, pero también con quienes vendrán. Bueno, sobre el reconocimiento, feliz. Feliz porque no me lo esperaba, orgulloso también de representar a todos los trans masculinos. Creemos que esta mesa de verdad ha sido un trabajo mancomunado, en que nos hemos sentido muy acogidas además, y agradecemos la instancia de haber podido participar. Creo que esto es un logro histórico. Bueno, es muy importante que desde las instituciones públicas tomemos mucha conciencia de algo que se reafirmó hoy día con mucha claridad, que es que sin la participación directa de las personas que están viviendo las situaciones, no es posible construir política pública que garantice derechos. Me parece que es bien significativo que desde Valparaíso se estén visibilizando las conclusiones del trabajo que se ha realizado en materia de salud trans. Falta quizás más fuerza desde el ámbito nacional, desde las políticas públicas a nivel gubernamental. Por eso que creo que este trabajo conjunto que podamos realizar, territorio, comunidad, organizaciones, municipios, va en la dirección correcta. Bueno, y solo para concluir, decirles que lo que mostró TVN hace un par de semanas va absolutamente en contra de lo que nosotros pensamos, va absolutamente en contra de los propios activistas, porque somos les activistas y los movimientos sociales que creamos políticas públicas, y ese reportaje nos dejó por el piso. Esta Política Nacional de Salud Trans es otro proyecto que es aparte del PAIC, que es el Programa de Acompañamiento a las Niñeces y Adolescencias Trans, que se crea al alero de la identidad de género,
para que la gente lo sepa. Y como somos duras para el concurso, solicité participar de esa comisión investigadora, en el Congreso, así que estoy esperando participar porque el futuro nuestro son las niñeces. Eso, muchas gracias. Muchas gracias Lola, Ernesto, Eva Luna. Dar el espacio al público, si tiene alguna pregunta, comentario. Yo viví la época que tú cuentas y hablas de contradicción. No hay contradicción, todo cambió. ¿Ya? En esa época, así, ese diario era farandulero y la gente del pueblo le gustaba eso. ¿Ya? Todo ese vocabulario tan grosero le gustaba. Pero poco a poco, incluso los partidos de izquierda fueron abriéndose, porque al final fuimos compartiendo sufrimiento, porque todo el mundo sufre, no solamente ustedes. Nosotros, yo, mi amiga, no somos trans, pero somos sensibles, ¿ya? Y vinimos porque yo también me tocó sufrir cosas, ¿ya? Y solidarizo con los que sufren. Entonces te digo, hemos evolucionado, el país evolucionó. Yo vengo de Alemania, donde no es un tema. Ellos tienen sus festivales, como todo. Mi hija es artista, sus amigos son bailarines, son trans. Y para mí son como mis hijos, y converso con ellos de sus problemas, pero no es tema. Entonces, no es una cuestión política ni de un lado ni de otro, ¿no? Estamos evolucionando y el mundo va a tener que evolucionar en sensibilidad y en amor, porque si no nos vamos a ir todos al hoyo con todo, ¿ya? Si no cambiamos. Y me acordé de una frase de mi papá, que era abogado, y me dijo, los moralistas son siempre inmorales, porque esconden sus propias cosas y para parecer mejor frente a los demás. Entonces, fíjate, ¿quiénes son los que siempre critican a los demás o ponen la moral o la religión o todo para parecer bien porque tienen otras cosas que esconder? Bueno, ese es mi parecer. Saludos, chicos. Ya, bueno, yo hago un comentario o pregunta. En general, en las tres presentaciones, el rol de las comunidades ha sido fundamental. En el caso de buscar, por ejemplo, no solamente los archivos documentales, lo clásico, sino que también la voz testimonial. Entonces, ahí quería, si es que se pueden extender un poco más en ello, en ese rol, sobre todo en el caso de Lola. La palabra que usó... No, eran bastante sencillas, se me había olvidado solamente. Articulación, que era la necesidad de articulación. Eso. Yo creo que eso es lo que nos sostiene, en el fondo. Articularse significa empatizar, significa sostenerse, significa, no siendo literal, digamos, pero significa muchas cosas también, sobre todo para comunidades tan vulnerables o tan violentadas o tan discriminadas, apartadas en todo. Porque negar tu existencia desde el punto cero hasta el infinito es súper difícil, porque tenemos que partir de cero, po. Tenemos que nadar contra la corriente y ese nadar contra la corriente tiene mucho que ver con lo que decía usted también, con lo que decía mi compañera aquí también, que es la heteronorma. O sea, desde que una persona nace, se le obliga a hacer ciertas cosas, a vestirse de una manera, a aparentar ciertas otras cosas, no lo sé. De hecho, en el mismo reportaje de TVN salían padres que habían sido denunciados, que estaban en situaciones en tribunales y TVN le estaba dando una tribuna a ese padre que estaba violentando a sus hijas, porque le está negando la existencia. Entonces, ya me fui al reportaje al tiro, es que estoy con el odio. Pero ya parte desde ahí de algo súper, no sé, peligroso. Y esa protesta fuera de TVN, eso es articulación. Porque nos seguimos encontrando las mismas personas, porque nos seguimos encontrando las mismas personitas que nos vemos en todas partes. Entonces, verse ahí, después verse, no sé, en público, en una obra de teatro, después verse aquí en un conversatorio, significa que estamos articulados. Significa que nos sostenemos en el tiempo, significa que me interesa saber cómo estás,
es parte de nuestros cuidados. Y nadie piensa también en los cuidados de los propios activistas. O sea, en algún momento yo lo pensé también, dije, bueno, lo estoy dando todo, pero ¿quién lo va a dar todo por mí cuando yo sea vieja? Porque no tengo ni siquiera acceso a una pensión digna, porque no existo, porque en nuestro medio laboral menos todavía. Entonces, ¿qué es lo que más me sostiene? Somos nosotros. Y así significó también la creación escénica de Yegua Suelta, o sea, saber si a la compañera le falta algo, saber a la compañera escucharla en vez de interrogarla, no sé, da otra sensación, da otra, no sé, prende de otra manera, le da otro sentido a la articulación. Y esa articulación es fluctuante, cambia. O sea, hoy día me ve aquí, pero también hay otra compañera que lidera en Valdivia, que se llama Lilith, y también lidera Salud Trans allá. Entonces me preguntan, oye, ¿la organización? No, pues que no es una organización, es una articulación, porque nos ponemos de acuerdo. Y muchas veces crean que nos pusimos de acuerdo para todas las reuniones con los ministerios. Porque mi rol como actriz va a ser comunicar. Yo no les voy a hablar de los tratamientos hormonales, yo no les voy a hablar, aunque sepa, pero hay una persona específica a cargo de eso y les va a hablar. Entonces, a eso voy con los lineamientos con el teatro, porque hay una estrategia política detrás. Cuando yo tengo que sensibilizar y apretar en cierto punto, voy a hablar yo. Pero cuando alguien tiene que ir con los datos duros y lo técnico, va a haber otro compañero que además va a estar en primera línea siendo una persona trans y va a responder a eso. Eso es articularse. Es saber que somos muchas personas y que cada persona tiene un rol específico y tiene habilidades específicas que hay que potenciar. Por eso cuando dicen, no, yo quiero participar en Salud Trans, puedes participar compartiendo información en el Instagram de Salud Trans, en el canal de YouTube, o si quieres puedes estar en la mesa de Salud Trans, pero tienes que tener una permanencia, tienes que trabajar, hay que darlo. Entonces, todos podemos participar en esa articulación, pero hay que buscar tu propio espacio. Como, ¿qué hago yo? Por eso me voy con las preguntas de las circunstancias dadas. ¿Quién soy? ¿Con quién estoy? ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde quiero estar? Como, ¿cuál es mi objetivo y mi propósito final, que es aún más grande? O sea, mi objetivo en este momento es contarles acerca de esta articulación, pero mi propósito es lograr esa política.